Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Glenn Deason y hoy nos acompaña el juez Andrew Napolitano, ex juez del Tribunal Superior que ahora presenta el increíblemente popular programa político Judging Freedom. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos. Profesor Deason, gracias por invitarme y gracias por ser un colaborador habitual en el programa. Espero con interés todas nuestras conversaciones. Aunque es inusual que usted me haga preguntas a mí, en lugar de ser al revés, lo agradezco. Quiero empezar obteniendo tu perspectiva sobre el hecho de que los estadounidenses tienden a votar siempre por la paz, pero rara vez consiguen lo que desean. Por ejemplo, cuando Clinton se presentó a las elecciones presidenciales, criticó la idea de mantener la postura militar de la Guerra Fría de Estados Unidos. Cuando Bush ganó, hizo campaña con el lema "No más construcción de naciones". Obama prometió el mismo cambio. Trump iba a poner fin a las guerras eternas. Esto es algo sobre lo que sé que en Rusia, el presidente Putin comentó una vez que todos llegan con buenas y genuinas intenciones, pero de alguna manera acaban volviéndose hacia el statu quo, o la tiranía del statu quo, como quizás lo habría llamado Milton Friedman. Un amigo mío, Tom Woods, a quien quizá conozcas, un académico independiente que también dirige un podcast popular, dice que parece que no importa por quién votes para presidente, siempre acabas teniendo a John McCain. El difunto senador McCain, por supuesto, fue el halcón de guerra más notorio de la era moderna, quizá por su propio pasado militar. Sabes, no sé exactamente a qué se debe. Puedo suponer que el Estado profundo, la comunidad de inteligencia, las partes del gobierno que nunca cambian, la comunidad de inteligencia, los banqueros, el ejército, no diría que amenazan, pero sí presionan a los presidentes estadounidenses, probablemente asustándolos para que cumplan con los deseos del Estado profundo y el complejo militar industrial, porque sucede una y otra vez. Tenemos el partido único, una frase despectiva para describir las áreas en las que republicanos y demócratas están de acuerdo. Eaglegatter es una de ellas. Hemos estado luchando las guerras interminables desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera sé cuál es el número, pero es raro que haya habido un momento en el que no haya habido alguna guerra en curso desde 1945. Así que es un problema que nadie ha podido resolver. ¿Haría falta un libertario verdaderamente pro-paz como Ron Paul, que ya ha superado la edad para presentarse a cargos públicos? ¿O Thomas Massie, su sucesor ideológico en la Cámara? Creo que haría falta una persona así para resistir las súplicas y coacciones, y quizás amenazas, aunque personalmente no tengo constancia de ninguna, que provienen del Estado profundo hacia los presidentes estadounidenses. Lo mismo ocurre en Estados Unidos con la vigilancia. Estas leyes que permiten a los federales capturar cada pulsación de tecla en cada dispositivo móvil y cada portátil del país, todas tienen una cláusula de caducidad. Así que cada año o cada 5 años, esas leyes están a punto de expirar. Y la gente se planta en el pleno de la Cámara de Representantes y del Senado, diciendo, no voy a votar a favor de esto. Esto va en contra de la Constitución. No es por esto por lo que existe Estados Unidos. Y luego reciben una visita en su despacho por parte de la comunidad de inteligencia que les obliga a guardar secreto antes de la visita. Eso ya es un mal comienzo para una visita. Alguien va a entrar en tu despacho y te dice, no puedes contarle a nadie lo que estoy a punto de decirte. Yo diría, salga del despacho. Sin embargo, les hacen jurar secreto y luego salen del despacho y han cambiado de opinión. Y no sabemos qué les dijeron o qué vieron. Tuve una conversación similar con el presidente Trump al final de su primer mandato. Me había llamado para pedirme mi opinión sobre algunos indultos y conmutaciones que estaba a punto de conceder porque yo conocía a algunas de esas personas. Y le pregunté, ¿cómo estás? Ahora bien, esto fue en la época, una semana antes de que Biden fuera investido.
Trump todavía le decía a todo el mundo que realmente había ganado las elecciones de 2020. Dijo, no me va muy bien. Gané las elecciones y tú lo sabes. Y yo no quería entrar en una disputa con él. Le dije, te quedan 2 días de presidencia y hay un par de cosas que prometiste hacer y no hiciste. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, una cosa es publicar los archivos de JFK. Otra es indultar a Julian Assange, que entonces seguía en peligro, y a Edward Snowden. Creí que le había convencido para que indultara a Snowden y Assange. No es el punto de mi historia. Pero le dije, ¿y qué pasa con los archivos de JFK? Y él me respondió, juez, si te enseñaran lo que me enseñaron a mí, tú tampoco los publicarías. Y le pregunté, bueno, ¿quiénes son ellos y qué te enseñaron? Y él dijo, algún día, y luego subió la voz, cuando estemos hablando y no haya 15 personas escuchando la llamada, te lo contaré. Bueno, nunca lo hizo. Así que al parecer, en su opinión, o al menos quería que yo pensara eso, alguien del ejército le mostró algo tan horrible que le hizo cambiar de opinión. Si fue una amenaza directa, una amenaza velada, o simplemente una foto del cerebro de JFK destrozado, no lo sé. Así que las amenazas, la coacción, el miedo, las promesas, todo eso es lo que manda en el gobierno estadounidense. Siempre te ha preocupado bastante el exceso de poder constitucional como una fuente de problemas para Estados Unidos en el extranjero también. Pero sobre el tema de Trump y las agencias de inteligencia, ¿hasta qué punto crees que la falta de supervisión sobre lo que hacen estas agencias es un problema creciente? Porque esto realmente salió a la luz en los medios con el escándalo de Russiagate, en el que las agencias de inteligencia parecían ir contra Trump de una manera muy contundente. No estoy seguro de si él compartió contigo alguna de sus perspectivas sobre esto. Él me ha compartido esas perspectivas, y no es nada diferente de lo que le has oído decir públicamente. Ya sabes, la comunidad de inteligencia está completamente fuera de control. Cuando George W. Bush se dio cuenta de que la NSA, que es el aparato de espionaje doméstico de Estados Unidos, que emplea a 60,000 personas, es decir, 10 veces el número de agentes del FBI, cuando se enteró de que la NSA estaba en el Departamento de Defensa, le dijo al jefe de la NSA, no tienes que preocuparte por la Constitución, porque yo soy tu jefe, y como comandante en jefe, no tengo que preocuparme por la Constitución. Ambas afirmaciones eran erróneas según fallos básicos del Tribunal Supremo y la ley constitucional. Pero esto demuestra una actitud por parte de la gente en el gobierno de que no tienen que seguir la Constitución. La Ley Patriota, que es una legislación horrible, permite a los agentes federales eludir la Cuarta Enmienda. Según la Cuarta Enmienda, solo un juez puede emitir una orden de registro basada en una causa probable de delito. La Ley Patriota permite que un agente del FBI autorice a otro agente del FBI a preparar su propia orden de registro. No lo llaman orden de registro, lo llaman cartas de seguridad nacional, pero tiene el mismo efecto. Esto entró en vigor en 2001. Han pasado 23 años. Toda una generación de espías y agentes federales ha crecido aprendiendo. No te preocupes por la Constitución, simplemente haz lo que hay que hacer. Ya nos ocuparemos de los asuntos constitucionales después. Así que ahora, espionaje a todo el mundo. Y estamos recortando las garantías constitucionales. Quiero decir, si piensas que soy un ladrón de bancos y quieres saber qué estoy haciendo con el dinero y quieres mirar mi cuenta bancaria, ¿para qué molestarte en ir ante un juez y demostrar causa probable, lo cual lleva horas o incluso días, cuando lo único que tienes que hacer es hackear mi cuenta bancaria y puedes ver lo que hay? No importa que el hackeo informático sea un delito por el que el FBI procesa a la gente. Ellos mismos lo hacen todo el tiempo porque es más fácil, rápido y barato que cumplir con la Constitución. Así que la Constitución formalmente todavía existe. Seguimos teniendo 3 poderes del Estado:
Seguimos teniendo un poder judicial independiente y con jueces vitalicios. Seguimos teniendo una presidencia. Seguimos teniendo un Congreso con 2 cámaras. Pero en la práctica, no existe porque muy poca gente la respeta. Bueno, esto es muy preocupante debe serlo también para los estadounidenses, que las agencias de inteligencia hayan cobrado vida propia, no solo siendo un instrumento, sino casi teniendo su propia política, lo cual es prácticamente una buena definición de Estado profundo. Pero, ¿vincula usted esto con los actuales compromisos militares en los que está involucrado Estados Unidos, como la guerra de Ucrania? Parece, al menos se dice, según el New York Times, que el día después del golpe que derrocó a Yanukovych en 2014, lo primero que hizo el nuevo jefe de inteligencia de Ucrania fue entrar y llamar al MI6 y a la CIA. Y Estados Unidos empezó a recrear las agencias de inteligencia desde cero, porque habían estado demasiado cerca de los rusos. De hecho, consideraban a los rusos sus socios más cercanos hasta pocos días antes. Entonces, ¿cómo ve usted esta implicación de las agencias de inteligencia en cuanto a la configuración del conflicto? Bueno, ya sabes, en realidad hay 2 CIAs en Estados Unidos. Están los espías que recopilan información que el gobierno federal estadounidense realmente necesita para saber qué peligros existen. Pero es la parte operativa de la CIA la que es horrible y peligrosa. Estas son las personas que perpetraron el golpe de Estado en 2014 y que continúan haciéndolo en todo el mundo. Cuando Barack Obama bombardeó Libia, expulsó al coronel Gaddafi del poder y finalmente fue asesinado en una plaza pública, la señora Clinton se jactó: vimos, murió. El presidente Obama no utilizó al ejército, utilizó a la CIA. Ahora parecen militares, tienen armas y equipos como los militares. Tenían aviones a reacción con misiles, pero no son militares, porque la ley en Estados Unidos para el uso de las Fuerzas Armadas requiere el consentimiento del Congreso. Pero la CIA trabaja directamente para el presidente. Así que ahora el presidente tiene su propio ejército secreto privado que puede usar para matar a quien quiera, como quiera, nunca autorizado por legislación, simplemente transformado en la rama de operaciones de la CIA. Y ningún presidente, ni siquiera el actual que ha sido víctima de esto, los espías no le hicieron daño, fueron los de operaciones. Ningún presidente ha puesto fin a esto. Así que no veo que las cosas vayan a mejorar. Veo que el gobierno crece y la libertad disminuye. Ahora, el gobierno de Estados Unidos podría morir de muerte natural porque no podrá pagar sus deudas. Debe 37 billones de dólares. Esa cifra será de 40 billones cuando Trump deje el cargo. Ahora puedes hacer los cálculos. El servicio de la deuda sobre 40 billones al año supera el billón. Ninguna sociedad podría sobrevivir mucho tiempo con ese tipo de servicio de deuda. Si Trump repudia la deuda, eso podría ser algo muy bueno, pero mucha gente, gobiernos e instituciones se quedarán sin suerte, y entonces nadie volverá a prestar dinero al gobierno estadounidense. Se verá obligado a vivir dentro de sus posibilidades o a exprimir a la gente con impuestos, y entonces habrá una revolución. Así que, de una forma u otra, esto se detendrá. No sé si se detendrá en mi vida, pero probablemente sí en la tuya. Esto me preocupa, porque parece que nos estamos acercando a otra gran crisis financiera, probablemente acelerada por estos aranceles. Pero si hay una crisis del dólar y se intenta salvar aumentando los tipos de interés, va a ser imposible hacer frente a la deuda. Así que parece que nos dirigimos hacia una crisis que realmente no se puede resolver. Tenemos un presidente. Me has oído decir esto cuando vienes a mi programa,
y estoy profundamente agradecido cada vez que vienes, que no entiende lo más básico de economía. No comprende la economía básica, que un arancel es un impuesto sobre las ventas que paga el consumidor final. Y ya se empieza a notar un aumento de precios en este país, no de forma radical ni dramática, pero sí lenta y generalizada. Y seguirá aumentando. Probablemente alcanzará su punto máximo dentro de un año. ¿Qué ocurrirá dentro de un año? Las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas esperan recuperar el Congreso. Y si lo logran, será porque Donald Trump se lo habrá entregado en bandeja de plata. Al principio, le di el beneficio de la duda respecto a los aranceles, porque siempre he sido un gran admirador del sistema estadounidense. Alexander Hamilton, Henry Clay. Y si utilizas estos aranceles limitados para dar cierta ventaja competitiva al desarrollo de la industria nacional, tiene que ser una estrategia capaz de competir en los mercados internacionales si recibe un poco de ayuda con subsidios y aranceles temporales. Pero esto es simplemente generalizado, usándolo como un arma política. Quiere decir, parece que solo añade el coste al consumo. Desde la perspectiva constitucional, hablamos de la Constitución hace unos minutos. Un arancel es un impuesto. Solo el Congreso puede imponer un impuesto. Eso ya lo ha dictaminado un tribunal federal de menor instancia, y creo que un tribunal federal de apelaciones confirmará esa decisión muy pronto, literalmente muy pronto, porque dijeron que su decisión saldría antes del Día del Trabajo, que es dentro de 2 semanas a partir de ayer. Así que eso podría llegar al Tribunal Supremo. No sé cuáles serán las consecuencias económicas si todos esos aranceles se invalidan. Y el Congreso nunca votará a favor de los aranceles ahora, porque los republicanos tienen demasiadas promesas personales de no subir los impuestos, pase lo que pase. Así que no sé cuál será el resultado de esto, pero no será bueno, y será por culpa de Trump. Quiero decir, una cosa es que el Congreso imponga un arancel por las razones que has expuesto. Aunque en el fondo soy randiano, como en Ayn Rand, no creo en ninguna regulación gubernamental de la economía, pero la economía no es mi campo. Pero es algo completamente distinto que el presidente imponga aranceles por su cuenta. Es decir, amenazó con un arancel a Brasil porque no le gusta el procesamiento del expresidente de Brasil. ¿Qué tiene eso que ver con la economía estadounidense? Nada. Es bastante extraordinario cómo ha gobernado casi como un rey, utilizando estos aranceles, sin que vengan del Congreso. Quería volver un poco al tema de las agencias de inteligencia, porque en su primera administración, el senador Chuck Schumer advirtió a Trump que la comunidad de inteligencia tiene 6 formas distintas de vengarse si intentas causarles problemas. Quiero decir, esto debería haber hecho saltar las alarmas cuando senadores destacados reconocieron que las agencias de inteligencia, más o menos, operan ahora por su cuenta. Pero, ¿ha hecho Trump algo para enfrentarse a quienes se opusieron a él? Porque Tulsi Gabbard ha empezado a publicar algunos archivos sobre el engaño del Russiagate, y pensé que las agencias de inteligencia estaban muy implicadas en esto. ¿Ha habido alguna consecuencia real? Si Trump hubiera estado interesado en procesar a las personas que fueron tras él, habría tenido que hacerlo en su primer mandato. Y habría tenido que pedirle a su entonces director de Inteligencia Nacional que lo publicara. Lo que publicó Tulsi Gabbard no puede servir de base para una acusación debido al paso del tiempo, el plazo de prescripción. Y ella lo sabía. Así que la publicación que hizo hace 2 o 3 semanas fue para sacar la historia de Jeffrey Epstein de la portada. No va a dar lugar a ninguna legislación. Y desde luego no va a dar lugar a ningún procesamiento. El plazo de prescripción es de 5 años. Su predecesor, ni siquiera recuerdo quién era, quién fue el director de Inteligencia Nacional en el primer mandato de Trump. Esa persona habría tenido que publicar todo esto.
Así que esto no va a llegar a ninguna parte. Y cuando Chuck Schumer dijo que tienen 6 maneras de atraparte, eso es 100% cierto. Porque escuchan cada llamada telefónica y cada pulsación de tecla, aunque creas que las has borrado, por cierto, en cada dispositivo móvil y cada ordenador de sobremesa del país. Saben todos los secretos de todo el mundo. Quiero decir, los estadounidenses, especialmente aquí donde vivo en la ciudad de Nueva York, son las personas más vigiladas del planeta. Creo que ahora aquí es peor que en Londres. Y todo el mundo lo da por hecho. De alguna manera te olvidas de ello y actúas como tú mismo. Ya sabes, el efecto Heisenberg. Una cosa bajo observación cambia debido a su conciencia de estar siendo observada. Cierto, pero después de un tiempo te olvidas de la observación. No cambias tu comportamiento. Actúas con normalidad y te pillan. Quiero decir, el difunto juez Antonin Scalia, un querido amigo mío durante los últimos 10 años de su vida, me dijo que la Corte Suprema de los Estados Unidos estaba siendo vigilada por la NSA, y los miembros del tribunal lo sabían. Dios mío, si pueden espiar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, pueden espiar al presidente, y probablemente lo hacen. ¿Dónde están, sin embargo, los principales incentivos para que las agencias de inteligencia estadounidenses espíen al Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Es para tener algo comprometedor sobre ellos, para controlarlos, un poco como una gran operación al estilo Epstein. Es para tener influencia en caso de que el tribunal esté a punto de hacer algo. Quiero decir, por ejemplo, la Constitución garantiza el derecho a la privacidad en las personas, domicilios, papeles y efectos. Así que una vez interrogué al juez Scalia cuando era profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Brooklyn. Había 2.500 personas en la audiencia y le dije, juez Scalia, en este dispositivo móvil hay un chip de ordenador. ¿Es un chip de efecto? Y él se rió y dijo, será mejor que no responda a eso porque podría llegar al tribunal. Supongamos que el tribunal estuviera a punto de declarar que un chip de ordenador es un efecto en la terminología de Madison cuando redactó la Cuarta Enmienda. Entonces, todo espionaje sería ilegal y solo podría realizarse en virtud de una orden de registro emitida por un juez federal basada en una causa probable de delito. Puedo imaginar a la comunidad de inteligencia utilizando cualquier influencia que tuviera sobre los miembros del tribunal para evitar que emitieran una opinión así. Pero cuando hay grandes operaciones de inteligencia dentro de Estados Unidos, de nuevo, no sabemos si Jeffrey Epstein era un espía del Mossad, pero supongamos que lo era. ¿Qué probabilidad hay de que operara únicamente en nombre de Israel? ¿No habría alguna colaboración con Estados Unidos? Quiero decir, estamos entrando en el terreno de la especulación, por supuesto. Pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, nuestro amigo en común Max Blumenthal defiende con mucha contundencia que Epstein era un activo, no un agente que estaba en nómina, pero un activo pagado de vez en cuando por el Mossad. Y la CIA lo sabía y trabajaba mano a mano con el Mossad. ¿Qué servicios prestó Epstein al Mossad y a la CIA? No lo sé. Quizá, de nuevo, haya información comprometedora, sobre Bill Clinton, por ejemplo, en un intento de controlar su comportamiento. Ahora bien, no creo que Clinton tuviera nada que ver con Epstein hasta después de estar en la Casa Blanca, así que ¿de qué serviría chantajear a Clinton si ya no está en el cargo? Y nunca he visto la supuesta lista de clientes, así que no sé quién está en ella. El Mossad es muy bueno utilizando el chantaje, pero no son derrochadores. No van a malgastar su dinero. Solo pagarán a Epstein si puede producir resultados para ellos. Así que cómo produjo y qué produjo, no lo sé. Esto podría no ser nada. También podría resultar que miembros vivos Fariso fueron chantajeados por Mossad durante los años en que estuvieron en el cargo. Sí, eso sería muy importante.
Pero esto es una revelación completamente nueva. Ahora vemos que agencias de inteligencia están posiblemente implicadas. Antes mencionaste los archivos de JFK, que Trump te dijo, si supieras lo que contienen, tampoco querrías que se hicieran públicos. Pero pensaba que algunos de estos archivos ya se habían publicado. Bueno, Han sido censurados. Quiero decir, un exdirector de Inteligencia Nacional, no Tulsi Gabbard, sino uno de sus predecesores, me dijo que había visto el expediente de JFK y que no había nada allí. Le pregunté, bueno, ¿cómo puede no haber nada? Él dijo, bueno, las personas que han tenido la custodia desde 1963 se aseguraron de que no hubiera nada. Y no ha habido nada desde mucho antes de que Trump estuviera en la Casa Blanca. Así cuando publicaron los archivos de JFK, fue un completo aburrimiento. No había nada. entonces no hemos aprendido nada de la publicación, nada significativo. No. Verás, no soy un experto en el asesinato de JFK, pero según recuerdo, había algunos memorandos que mostraban más implicación entre Lee Harvey Oswald y funcionarios de la CIA de la que se conocía, pero ninguna prueba concluyente. No había instrucciones para que Oswald estuviera en Dealey Plaza a la 1 de la tarde del 22 de noviembre de 1963. Ninguna prueba concluyente. November 22nd, 1963, no smoking gun. Mi última pregunta es, supongo que es bastante amplia, ¿cuáles considera que son las principales amenazas a la libertad hoy en día en Estados Unidos, dado este exceso constitucional y el Estado profundo? ¿Qué es lo que amenaza la libertad? Bueno, el Congreso se niega a hacer su trabajo y permite que el presidente le cede poder al presidente. Eso perjudica la libertad. Ahora mismo, él quiere convertirse en el comisario de policía de Washington, D.C., Chicago, Los Ángeles y Nueva York. Los tribunales no hacen cumplir la Constitución tal como fue redactada. El complejo militar industrial y el lobby sionista tienen un control férreo sobre el Congreso. Así que el complejo militar industrial sigue siendo el beneficiario de un presupuesto anual de $1 billón, lo cual, por supuesto, es absurdo. Eso es más que los siguientes 10 países juntos, incluyendo, por supuesto, a Rusia y China. La ausencia de normas constitucionales, todas estas cosas, y la deuda. Todas estas cosas van a acabar con el gobierno estadounidense, probablemente la deuda antes que las demás. Así que primaris el colapso de Maíz en un futuro deseoso. El colapso del gobierno federal y la desintegración de Estados Unidos en no sé cuántas, una docena o así, repúblicas más pequeñas. Así que la desintegración de los Estados Unidos también. Sí, porque no podrá pagar sus facturas, no podrá pagar sus salarios, nadie querrá trabajar para ella, nadie le prestará dinero. Las personas a las que les debe dinero no tendrán suerte. Sería como demandar a la Confederación después de la Guerra Civil porque les hiciste un préstamo. Los tribunales federales ni siquiera aceptarían las demandas. Perdona, solo una última pregunta. ¿Quién crees que se separaría primero? ¿Sería Texas o cómo ve fragmentarse esto? Bueno, esto es solo una especulación por mi parte, pero sería regional y sería ideológico. Así que Nueva Inglaterra probablemente sería su propia pequeña república. Texas sería otra. Georgia, Carolina del Sur y Florida serían una sola. No sé dónde. Mi estado natal, Nueva Jersey, acabaría probablemente donde vaya Nueva York. Pero estas son las cosas que probablemente ocurrirán. Quiero decir, la gente se despertará y todavía podrá ir al supermercado, podrá irse a la iglesia y podrá ir a trabajar. Simplemente ya no habrá guidón, phrase, region ocuparla, quién sabe. Juez Napolitano, soy un gran admirador, así que ha sido un verdadero privilegio que haya venido a mi canal. Muchísimas gracias.
La admiración es mutua y espero contar contigo más adelante esta semana. Gracias, profesor. Gracias.